de Inmovimiento. Cualquier información sobre Inmovimiento y sobre la posibilidad de participar en este espacio, también por inbox o por mensajes nos pueden decir su interés. Acá el conversatorio que hoy día vamos a tener se complace de tener a dos expositores, a Cecilia Olea, activista, feminista, ella es parte del núcleo de anticapitalistas, y bueno, a Francisco Durán. Francisco Durán bueno, se ha caracterizado por la investigación, una investigación que denuncia a los grupos económicos y también ha desnudado todos los mecanismos que hay para capturar el Estado, para hacer que el Estado trabaje o los beneficie, ¿no? Y perpetúen así su poder, ¿no? Anteponiendo sus intereses particulares a los intereses del bien común, el bien público. Bueno, entonces vamos a escuchar primero a Francisco Durán por unos 20 a 30 minutos, luego a Cecilia Olea, y vamos a dar pase a las respuestas. Vamos a ir viendo quiénes están haciendo preguntas o comentarios muy precisos por el chat del Zoom o también desde el Facebook, ¿no? Y ya vamos a tener una rueda final para que reaccionen y respondan Cecilia y Paco. Bueno, muchas gracias otra vez y creo que podemos empezar con Francisco Durán. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes esta noche. Quisiera hacer un breve resumen del momento que estamos viviendo. Ciertamente es excepcional en la medida en que nunca antes habíamos enfrentado una crisis de salud que se siente en todo el mundo, que genera reacciones tan rápidas en la medida en que es de alta contaminación y de alta mortalidad. Y todo eso obliga a generar una serie de reacciones y al mismo tiempo ser impactados por una serie de efectos que no son solo en la salud, son también económicos, son sociales y de otro tipo. Y creo que esto que algunos llaman ya la gran reclusión, porque ha obligado a tomar medidas sanitarias de distancia social y a recluir o hacer cuarentenas en gran parte de los países del mundo para tratar de contener el contagio, ha sido particularmente duro en el caso peruano. También ha sido particularmente duro el impacto económico que ha tenido en el Perú. Y ciertamente el impacto social, ¿no? Creo que ahora que vemos las dificultades que tenemos para controlar la pandemia y lo fuerte que son los efectos económicos y sociales, podemos llegar a la conclusión de que en realidad en las últimas décadas se ha vivido una ilusión, ¿no? La ilusión de la modernidad, la ilusión de que estábamos camino al primer mundo, cruzando el umbral hacia el desarrollo, que el Perú había tenido un milagro económico y que se había reducido la pobreza significativamente, había aumentado la clase media, en general había prosperidad, habían crecido las telecomunicaciones, el acceso al Internet, había crecido el consumo, había mayores ingresos, teníamos mejores oportunidades. Creo que todo ese discurso del Perú oficial, digamos, ¿no? De lo que yo llamo la república empresarial, ahora se ha visto que era como una especie de fachada, ¿no? De letrero luminoso que nos atraía y que uno se asomaba por atrás, veía otra realidad, ¿no? Y creo que esa realidad es la que estamos comenzando a ver ahora. Si nosotros nos preguntamos cómo estaba el Perú en diciembre del año pasado,
vemos que ya la economía, a pesar de que todavía seguía creciendo comparado a otros países de América Latina, por ejemplo Brasil, Argentina, estaba bien, pero ya desacelerada claramente. Veíamos que estaba aumentando el sector de pobreza, en la medida en que hay sectores vulnerables que dependen de una serie de actividades que se paralizaron, particularmente la construcción pública por el efecto Lavallato, y porque simplemente ya la inversión comenzó a caer. Entonces ya se notaba un ligero aumento de la población que está bajo la línea de la pobreza, un estrés financiero en una clase media que se acostumbró a gastar, endeudarse con tarjetas de crédito, comprando en algunos casos carros o casas o departamentos o electrónicos o ropa. Había aumentado el estrés financiero. Sabíamos también, y esto es algo que recién comenzamos a notar, que en todos estos años el Estado puso todos los huevos en la canasta del crecimiento, de la infraestructura, de los apoyos jurídicos y las promociones tributarias a las distintas actividades económicas manejadas por la gran empresa, pero que descuidó el mundo de las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Claro, los alababan como emprendedores, como gente que estaba logrando avanzar, generar riqueza, pero en realidad lo que el Estado ha hecho por ellos en materia de promoción, incluso en materia de información, de saber quiénes son, dónde están, qué problemas tienen, cómo lo puedes ayudar, prácticamente no ha habido mayores esfuerzos por llegar a ese sector. Al mismo tiempo, creo que notamos que hubo poca inversión en salud pública, ¿no? Se apostó, como en el caso de la educación, a una salud con fines de lucro, donde se han dejado concentrar a los grandes grupos de poder financiero para que los bancos, a través de sus empresas de seguros, generen EPS, y a su vez compren clínicas, manejen la cadena farmacéutica, ¿no es cierto?, con malas prácticas porque inducen la demanda, evitan la venta de genéricos. Eso ya estaba ahí, ¿no? Y ciertamente, sin duda, esas fallas, digamos, de una educación privada para privados con recursos se complementaba con los problemas en el Estado, ¿no? El Perú ha invertido poquísimo comparado a otros países en salud, y se ha invertido, lo ha hecho mucho en infraestructura, más que en equipamiento, entrenamiento. Entonces ya la salud pública de aquellos que van a hospitales estaba resentida antes de la pandemia que empieza este año. Entonces, es en esas condiciones que de pronto tenemos este efecto COVID-19 y genera una reacción en cadena, ¿no es cierto? Primero el problema sanitario y la necesidad de que el Estado tome la delantera, ¿no? Porque el sector privado se retrajo. Ese es un punto interesante quizás para guardar en la discusión, de que mientras el sector privado se retrae, el mercado deja de funcionar, el Estado es el que tiene que tomar la iniciativa, con lo cual uno llega a la conclusión de que necesitamos Estado, ¿no? Hubiera sido mejor tener más Estado, con más seguridad social, con otro tipo de sistema pensionario, con mejor infraestructura de salud, pero como había resaltado antes, no lo teníamos, y en esas condiciones hemos entrado a una iniciativa presidencial rápida, ¿no es cierto?, de anuncios, de comunicación, de medidas de emergencia, y también de una serie de políticas sociales y económicas para tratar de mitigar los efectos de la pandemia, ¿no? Básicamente se resumen en dos iniciativas de política pública. Uno es la aprobación de los bonos y su distribución, y dos es un programa de reactivación económica, sobre todo de tipo financiero, para ayudar a las empresas que de pronto se ven obligadas a despedir personal o que están a punto de hacerlo o que han perdido ventas y por lo tanto que están en medio de una recesión. Y ahí es cuando en la primera fase de la pandemia
nos impresionamos, digamos, con estos anuncios, con esta comunicación presidencial casi diaria, pero a medida que entramos en esta fase nos damos cuenta que la capacidad institucional del país de reaccionar frente a la pandemia ha sido limitada y llegamos a un punto en el cual hemos tenido que extender las medidas de distanciamiento social en la medida en que no hemos logrado estabilizar la curva y por lo tanto al mismo tiempo dificulta una reapertura mayor de la economía que hubiera permitido, digamos, no normalizar, porque ya la normalidad del año pasado ya no existe ni va a existir en muchos campos, ¿no es cierto? Pero sí por lo menos comenzar a desarrollar ciertas actividades económicas para generar un poco más de empleo, un poco más de ingresos. Hemos visto las limitaciones del Estado en la distribución de bonos, ¿no? Que no chorrea, no llega abajo, porque en realidad el Estado desconoce a los pobres, no sabe dónde están, no sabe cómo llegar a ellos, así como desconoce el mundo de las pymes y de la informalidad, ¿no? Entonces, se ha descubierto un poco tarde, ¿no? Estos tecnócratas, digamos, altamente entrenados, de pronto se dan cuenta que conocen de cifras, de programas, saben cómo reactivar la economía formal, ¿no? Cómo hacerse préstamos o vender bonos, pero no saben cómo llegar a la mayoría de los peruanos. Esto se ve claramente en el caso de los bonos, ¿no? Que pasó de una etapa de gran expectativa a una etapa, digamos, de una cierta decepción, porque no llega, ¿no? Lo cual obliga que el gobierno a, a un nuevo esquema, ¿no? Y en la política de la reactivación económica ha sucedido algo parecido, como el Estado no tiene propiamente un rol importante en la economía ni gran infraestructura, con excepción del Banco de la Nación, que es el cuarto o quinto banco del país y tiene oficinas en todo el país debido a que reparte una serie de ayudas sociales y la jubilación, ¿no? Pero el sector privado tiene menos llegada, a pesar de que se dice que se extendió el crédito, que ahora hay bancos que llegan a las pymes. El sistema financiero privado peruano está construido para atender a la clase alta, a las grandes corporaciones, a la clase media y parte de las pymes, pero no llega muy abajo. No llega muy abajo, tanto en la ciudad como en el campo. En el campo su llegada a pequeñas y medianas empresas es limitada, por lo tanto no tienen récords de clientela, y como el Estado desconocen dónde están, quiénes son, qué hacen. Igual es en el campo, desde que Fujimori eliminó el Banco Agrario, el Estado dejó de financiar las cosechas, como se hace en gran parte de países del mundo, y los dejó en manos del sector privado, que por no conocerlos, o le cobra tasas muy altas o no, un poco al empresario o al agricultor, digamos, en el campo, ¿no? Entonces creo que tanto en el campo de las políticas sociales de bonos como en el campo de la reactivación económica, de préstamos para que se reactiven las pymes, el resultado ha sido muy limitado y no se ha generado el llamado chorreo, ¿no? Entonces aquí hay un problema. Al mismo tiempo, el gobierno, con ese tipo de medidas, ha desarrollado una política de organizar el país desde arriba hacia abajo sin saber llegar a la base, con una sociedad civil ya muy desactivada, ¿no? Recién nos damos cuenta de que los comedores populares eran necesarios, o los comités de vaso de leche, o organizaciones populares de distinto tipo, y su estado es bastante precario, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un campo de acción en el cual habría que reconsiderar el esquema y en la medida en que el Estado no llega, generar propuestas comunitarias de diverso tipo para que quienes están en peores condiciones desarrollen una capacidad de ayudarse a sí mismos. Bien, eso como primer punto. Como segundo punto, notar que los efectos económicos de esta gran recesión, que se calcula uno de los países más impactados económicamente también en América Latina, así como
es uno de los países con mayor nivel de contagios y muertes por el coronavirus, ¿no? El Perú se está convirtiendo en un caso dramático, ¿no? Ha pasado a ser de la estrella del sur al país que está sufriendo más los efectos de la pandemia y la recesión. Toca toda la estructura productiva y toca a todo el territorio, pero lo toca de manera muy desigual. El impacto económico ha sido muy fuerte en el mundo urbano, financiero, comercial, industrial, es decir, en las ciudades, por lo tanto en la costa. A veces se cae y ya se desconecta y se vuelve. Pero el impacto económico ha sido menor en las actividades extractivas, por ejemplo, la minería, o el sector de agricultura de exportación. Y sin embargo, estamos en este problema debido a que es un sector intensivo en capital y aporta poco al empleo. Claro, hubiera sido peor si lo hubiera impactado, pero ciertamente tenemos una de las dos grandes locomotoras de la economía semi-paralizada, que es el mercado interno, el sector urbano y comercial. Entonces, ha habido un impacto diferenciado territorial y económico. Entonces, el problema está básicamente concentrado en el sector urbano financiero, que es el que tiene necesidad de mayor reactivación. Pero el sector extractivo, al mismo tiempo, también tiene una serie de demandas. Y aquí es cuando notamos, en ambos casos, que a diferencia de las pymes o de los sectores más necesitados, la capacidad de llegada, de acceso e influencia de las grandes corporaciones al Estado ha estado garantizada. O sea, han podido contactarse al más alto nivel muy rápido y hacer una serie de propuestas que responden a intereses muy específicos. Y eso creo que es el problema de fondo, ¿no? Que el Estado responde a las élites, pero no responde a las masas. Y esto se va revelando poco a poco en medio de la pandemia. Hay una mayor conciencia de que estamos en realidad ya inmersos en un sistema de captura del Estado, ¿no? Lo que yo llamo la captura, por eso entiendo mecanismos de influencia para obtener privilegios de sectores privilegiados, ¿no? De gran poder económico. Y con eso no me refiero solo a los grupos de poder peruanos, me refiero también a las multinacionales. Bueno, y me refiero a los embajadores que defienden a sus multinacionales, ¿no? Como sabemos del caso de la famosa carta que han escrito al Congreso. Que hable normal y ya le explicas todo lo que yo puedo. Bien, espero que me estén escuchando bien. Si no, encantado de poder repetir. Francisco, solamente unos segundos. Por favor, a todas las personas que nos están viendo, que apaguen sus micros, porque hay una interferencia y eso no permite la exposición fluida. Bien. Entonces, ¿qué está pasando en el mundo de las grandes corporaciones? En el mundo del 1% que controla el 40 o 50% de la riqueza, que controla las grandes empresas. Creo que es una pregunta que hay que hacerse porque es parte de la discusión. No es solo políticas sociales para sectores necesitados y pequeñas empresas, es un problema mucho más complejo porque ahí vemos las diferencias de trato del Estado. Quisiera añadir un tercer punto, que es el impacto político. Antes de la pandemia teníamos una crisis de gobierno por el choque entre el Ejecutivo y el Legislativo, que se resuelve a favor del Ejecutivo. Hay un paréntesis en el cual no hay Congreso, que aprovecha el Ejecutivo para legislar por decreto, luego se nombra un Congreso, y este Congreso resulta siendo una sorpresa y comienza a actuar. Entonces se va a ir reequilibrando la relación entre Ejecutivo y Legislativo, porque el Legislativo comienza a tener iniciativas que el Ejecutivo no puede ignorar, ¿no? Y eso es parte del panorama nuevo que estamos viviendo, es decir, el efecto político del coronavirus y la recesión.
en las decisiones y en las discusiones en materia de propuestas legales, de iniciativas. Y aquí es justamente cuando vemos estallar una serie de conflictos o generarse fricciones con los grandes grupos de poder económico, fricciones en las cuales el Congreso toma algunas iniciativas que les preocupa, mientras que el Ejecutivo trata de oponerse a ellas y en el fondo toma partido con los grandes intereses económicos, ¿no? Creo que hay varias lecciones que aprender de lo que está pasando. Entonces voy a referirme a este aspecto como cuarto punto con mayor detalle porque este es un momento de aprendizaje de cómo funciona el sistema, ¿no? Cuando hay crisis, cuando todo el sistema está bajo estrés, lo puedes ver con más claridad que en situaciones normales. Como ustedes saben, el Congreso decidió que se aprobara una ley para repartir un 25% de los fondos de los pensionistas, que no cubre toda la población, como ustedes saben, es el sector formal, pero ciertamente sectores con necesidad, ¿no? Aportantes, pensionistas. Esta medida es opuesta por las 4 corporaciones que manejan los fondos de pensiones privados, ¿no? Que digamos las 4 hermanas. Curiosamente, el Ejecutivo sale en defensa de ellas y trata de evitar que el Congreso apruebe, y al final lo hace, no va a estar discutiendo cuáles son las motivaciones. El hecho concreto es que ese proyecto se aprueba, que Vizcarra no puede vetarlo, ¿no? Y que en medio de todo esto se genera una situación en la cual las AFPs ahora están obligadas a entregar esas pensiones. Y las AFP en muchos casos no saben cómo hacerlo para el sector que esté en provincias, en el campo, el sector más necesitado, porque ni ellos mismos saben dónde están sus pensionistas, ¿no? O sea, no puede ubicarlos. Y de otro lado, tiene que vender parte de sus activos, ¿no? Como ustedes saben, han invertido más o menos 180.000 millones de dólares desde que se creó en acciones, bonos, certificados de depósito, en fin, han invertido en el exterior 40%, un poco más. Invierte incluso en bonos del tesoro. Entonces, si tienen que pagar, tienen que vender. Y lo que ha hecho el gobierno es darles una ayuda inmediata. El Banco Central está subsidiando con dólares baratos a las AFP, mientras que las AFP han jugado al susto porque tienen tremendo poder estructural. Porque ellos pueden vender las acciones que quieren, tienen esa libertad. Pueden dejar de comprar bonos del tesoro, con lo cual le ponen más estrés financiero al gobierno en un momento de necesidad. Cuando discutíamos, y aquí voy a precisar el lobby, cuando discutíamos esto con los especialistas, llegamos a la conclusión, luego de analizar dónde tienen las inversiones las 4 AFPs, que lo lógico es que vendieran afuera, ¿no es cierto? Tienen bonos, digamos, del Brasil o de México, pueden vender esos bonos y repatriar el dinero, con lo cual regresarían los fondos de los pensionistas peruanos a reactivar nuestra economía. Es lo que pensamos que hubiera sido lo lógico, pero la respuesta del gobierno, probablemente en conversaciones privadas, ha sido: no te preocupes, no tienes que vender nada por ahora, yo te voy a dar mis recursos, ¿no?, financieros, y evita eso. Entonces yo creo que ahí ha habido un debate público muy interesante de si esto realmente favorece al país y favorece al Estado, ¿no? Y yo no estoy seguro de la respuesta, creo que favorece a las AFPs. Y después ha habido un segundo lobby muy intenso que yo he estado aclarando en Facebook, donde las AFP se acercan al Banco de la Nación y quieren utilizar su red. Su red de cajeros, su red de oficinas. Y entonces el presidente ejecutivo del Banco Nacional le dice: pero fíjate, yo estoy ahora en un problema porque aparte del pago de pensionistas, ¿no?, o fondos del programa justo, además de eso tengo que repartir bonos. Y sin embargo las AFP presionaron para que los ayudaran a resolver su problema,
y encima querían pagar poco por lo que el servicio que le iba a dar el Banco de la Nación. Como se opusieron a esta medida, hicieron un lobby en coordinación con el MES para sacar al presidente ejecutivo y crearon una crisis institucional. Entonces tenemos dos casos de gestiones de intereses muy marcadas, donde uno puede comprobar la hipótesis de que hay sectores privilegiados que tienen acceso a influencia sobre el Estado, mientras que hay muchos otros que no lo tienen, ¿no? Este es el primer punto que tiene que ver con el poder económico, la manera como se ha manejado el tema del 25% de las pensiones que deberían repartir las AFPs. El segundo tema es que al estar el sistema de salud público y privado en estrés, el comportamiento del sector privado deja mucho que desear. Y me refiero básicamente a las corporaciones, porque se ha concentrado muchísimo, ¿no es cierto? El sistema ha sido el siguiente: los bancos, a través de su empresa de seguros, han creado un seguro de salud, de la cual hay cientos de miles de inscritos, han comprado clínicas, ¿no es cierto? Han manejado las farmacias dentro de las clínicas de una manera dudosa porque no usan precios honestos, al mismo tiempo han integrado las cadenas de farmacias, que son las que más venden, ¿no? Este es el caso particular del grupo Rodríguez Pastor, que compró hace poco otras cadenas de farmacia y ahora más o menos representa 60% del total de cadenas, ¿no? No de boticas chicas que hay en todas partes en el país, ¿no? Pero eso vende muy poco. Y el problema está en que ahí están manteniendo sus malas prácticas, sus prácticas dudosas de no informar al público sobre los genéricos, de tratar de inducirlo al precio más caro. Ese es un problema. El otro problema es las clínicas privadas, donde el Estado les da recursos subsidiados para que se hagan el examen y resulta pues que hay cobros excesivos, ¿no? Entonces, en medio de la pandemia, ha habido sectores empresariales que han querido lucrar. Supongo que también hay otros campos que ustedes conocerán donde ha habido este lucro en la crisis, digamos, ¿no? Un lucro por la alta demanda y la necesidad de la gente de conseguir medicinas, oxígeno o equipo protectivo, equipo de protección, quiero decir, que genera pues prácticas especulativas, ¿no? Entonces la pregunta es, y bueno, ¿y el Estado qué está haciendo? ¿Dónde está la supervisión? ¿Cómo es posible que prácticamente tengan carta blanca para hacer lo que quieren? Más allá de los discursos, ¿no? Porque una cosa es decir que están especulando y que lo van a sancionar, y otra cosa es realmente tener capacidad de sanción. También creo que el conjunto del sector privado en todos los sectores ha tenido una reacción para que recuperarse de algún modo de las pérdidas en la crisis, generando una precariedad de ingresos. No solo no se han renovado contratos, hay mucha gente en suspensión perfecta, como se le llama ahora, ¿no? Viviendo de sus propios ahorros, no de la empresa, que podría ser más solidaria y pagarles por lo menos una parte de sus ingresos. Y entonces hay una crisis del empleo, una crisis muy, muy fuerte del empleo, y aquellos que todavía mantienen el empleo probablemente lo van a mantener en condiciones menores a las que tenían antes de la pandemia. Empezando por sus ingresos. Muchos contratos se han renegociado, hacia abajo obviamente, ¿no es cierto? Y es explicable porque la gente necesita ingresos, no tiene capacidad para negociar, no puede decir, ¿sabe qué? No, porque lo peor ahora es dejar de tener ingresos, ¿no? Entonces ahí habría que hacer un estudio. Me parece que Enrique Fernández Maldonado acaba de hacer un informe sobre la situación laboral en 4 sectores de la economía y demuestra de que hay una precarización de los ingresos y una precarización de las condiciones laborales. Habría que ver si esto es temporal o se va a hacer permanente en la medida en que estamos en una recesión que puede durar mucho tiempo, que ciertamente se prolonga al próximo año. Entonces, la cuestión del empleo, las condiciones del empleo, creo que también es uno de los efectos donde quien tiene menos
pierde más y debe ser parte del diagnóstico que estamos realizando. Y en cuanto a las extractivas, mineras, pesqueras, agrícolas, luego de haber participado en varios foros internacionales sobre ese punto, creo que llegamos a la conclusión de que hay una ofensiva antirregulatoria y de relajamiento de las medidas ambientales. En medio de la pandemia van a decir que no van a cumplir con las leyes, que no pueden. En el caso de la pesca están autorizando sobrepesca. En el caso de las mineras se van a relajar las medidas de control ambiental, que son fundamentales. Hemos visto cómo ha habido también otro lobby en SERFOR, el Servicio Forestal, donde han logrado la tala ilegal, que es básicamente el 80% de los productores de madera, ha logrado pues, descabezar al jefe de ese organismo, y probablemente vamos a entrar a una etapa de tala desenfrenada, así como va a haber pesca desenfrenada. Entonces creo que hay un relajamiento de las medidas ambientales, un retroceso, y ese es un asunto que poco a poco vamos a tener que incorporar en la discusión. Finalmente, volviendo a la cuestión de las iniciativas del Congreso y los roces o choques que se están generando con grandes grupos de interés, aparte de las AFP que ya mencioné, hay otros dos temas que vale la pena mencionar y con eso termino mi intervención. Uno es el tema del impuesto a la riqueza. Hay 3 proyectos de ley de distintas bancadas que están planteando de que, bueno, ya es hora de que los ricos paguen. Y efectivamente, porque ya no puedes subir el impuesto a la venta, no puedes subir el impuesto a la gasolina, ¿de dónde vas a recaudar? Obviamente no puedes poner impuestos a las actividades económicas porque la vas a recesar más, pero sí puedes recaudar por el lado de la riqueza ya existente, de la riqueza ya generada. O puedes recaudar por el caso de los que están ganando mucho y ciertamente pueden aportar. No me refiero a lo que proyectó Vizcarra, ¿no? Un llamado impuesto extraordinario de solidaridad, sino a tasas más altas permanentes de impuesto a la renta para los sectores de altos ingresos, o una sobretasa, si ustedes quieren. No a los que ganan 4.000 soles mensuales o 5.000 o 10.000, no, me estoy refiriendo a los que ganan de 10.000 para arriba, que hay muchísimos. O los que están heredando y que bien podrían pagar impuestos. Podría también generarse un impuesto a la salida de capitales, en la medida en que estoy seguro de que comienza un proceso de fuga. Entonces, si te estás llevando el dinero fuera del país, por lo menos deja una alícuota en la forma de un impuesto a la salida de capitales. Entonces, ahí en materia de impuestos todavía estamos en medio de este debate y habría que ver finalmente qué es lo que sale, pero las bancadas no están hablando de un impuesto a la riqueza o a los ricos o a los altos ingresos, ¿no? Y eso es interesante, digamos que está en un momento populista o un momento popular, en un momento donde están pensando en las necesidades del pueblo. Y el gobierno, como los grupos de interés, los grandes grupos, se oponen. Y finalmente está el tema de los peajes, ¿no? que es una de las fórmulas que se ha ensayado y de la cual se ha usado y abusado mucho en los últimos años, de conceder peajes muchas veces por sobornos que le permiten sobrecostos y de los cuales se ha abusado. Y ahora tenemos embajadores de 4 países coordinando entre sí para pedirle al Congreso, hecho insólito, ¿no? que reconsidere, y ni siquiera respetan las normas de la diplomacia peruana, que exige que toda comunicación de embajadores tiene que ser canalizada a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, los embajadores se han convertido en lobistas de las empresas de sus países. Así como antes el rey de España hacía lobby por la telefónica, o el expresidente Aznar hacía lobby por la telefónica, que dicho sea de paso, ahí también hay deudas tributarias que no se pagan, ¿no es cierto? 20 años que se le está intentando cobrar a Telefónica una deuda y el Estado no tiene capacidad. Y fíjese la respuesta de diplomáticos connotados que dicen, no, este es un asunto que va a pasar, ha habido un malentendido.
y el silencio de mucha gente que ni siquiera hace respetar la soberanía. Entonces, por varios lados vemos que hay tensiones en toda la estructura social y que algunas de estas tensiones están generando conflictos o problemas con el núcleo del poder económico, que es realmente el que maneja la economía del país. Es un núcleo pequeño, que yo calcularía en unos cuantos cientos, de empresas, de organizaciones, de personajes, que realmente maneja el país, son los dueños del país. Y que está dividido en dos núcleos. Un núcleo financiero, los banqueros, si ustedes quieren, para ponerlo de modo simple, y hemos visto cómo se han comportado en la crisis, ¿no es cierto? Y un núcleo minero o extractivo, que es el que maneja la gran economía de exportación. Entonces, debemos tomar conciencia de cómo son las estructuras de poder para entender las decisiones de poder, y eso me parece que, junto a otro tipo de análisis que muchos de ustedes hacen, de los efectos de la pandemia, ¿no? No hemos hablado de la sociedad civil, de lo que pasa en las familias, de lo que sucede dentro de los barrios, ¿no? Eso lo dejo a otros, ¿no? Yo aporto en lo que sé más, en lo que puedo documentar mejor, ¿no? Pero creo que debemos elevar la mirada y ver a todos los grupos sociales, porque en la crisis es donde se nota quién tiene, quién no tiene influencia, quién gana y quién pierde. Y esa es una buena lección para aprender. Bien, yo lo dejaría acá, entonces paso el micrófono a las compañeras que están organizando este evento. Muchas gracias a Francisco Durán por sus aportes y pasamos inmediatamente a la segunda expositora, a Cecilia Olea, activista feminista, parte del núcleo anticapitalista de En Movimiento. Cecilia, bueno, agradecer el respeto por el tiempo a Francisco Durán, y Cecilia, tienes entre 20 a 30 minutos para poder compartir también tus análisis, reflexiones muy importantes desde el feminismo. Gracias, Marisabel. Me honra compartir reflexiones con Paco Durán, no solamente por la agudeza y por la perseverancia en los análisis que ha realizado, sino porque creo de que es importante ese hilo conductor en la reflexión sobre lo que ha sido el país, ¿no? Yo encuentro como un vínculo, ¿no? Entre el libro de Carlos Malpica, Los dueños del Perú, y la reflexión de tratar de ubicar, ¿no? Década del 50, 60, 70, quienes dominaban el Perú, con lo que Paco ha aportado en lo del asalto del Estado, ¿no? Que es parte de la reflexión que ha dado hoy día. Yo voy a compartir algunas reflexiones, más que nada desde el lugar de la construcción de las narrativas, de la construcción de los discursos. Cuando nació esta iniciativa en el grupo, era un momento que estábamos tratando de interpretar entre lo que vivíamos, lo que habíamos vivido y lo que iba a venir, ¿no? Entonces cuestionábamos muchas, las propias categorías con las cuales estábamos tratando de construir esa interpretación. Probablemente voy a compartir algunas ideas que son inconexas, pensando sobre todo partiendo de estos primeros 6 meses del 2020, ¿no? Considerando un principio del ser, de que somos cuerpo, emoción y lenguaje, y que desde ahí construimos, transmitimos, aceptamos, rechazamos, que lo hacemos a través de narrativas verbales, corporales, emotivas. Y ahí el punto de la memoria es un punto muy importante, como otras dimensiones de la vida individual y colectiva. Es un campo de tensión de narrativas.
Paco ahora señalaba cómo parte del discurso en los últimos años fue vendernos la idea de la existencia de una pujante clase media, ¿no? Una clase media que cada día se iba engrosando, ¿no? Un sector que cada día iba engordando. Y para muchas personas eso va entrando, ¿no? En el sentido común. Y para muchas personas, para parte de la ciudadanía, lo que ha creado la pandemia, echa como un castillo de naipes toda esta narrativa y no entienden qué ha pasado, ¿no? Y el otro punto que quería referirme en relación a la memoria es cómo así se van internalizando aquello que se transmite. Por ejemplo, un símbolo que para mi generación era parte de lo que usábamos en las protestas, era parte del sentido común, del imaginario, de las herramientas, de la escenografía de nuestras protestas, las banderas rojas, ¿no? Cada cual se la peleaba, así con 5 estrellas, con la hoz y el martillo, con la cara de Trotsky, etcétera, pero era la bandera roja. Hoy la bandera roja es símbolo de sendero luminoso y es símbolo de terrorismo. No sé si ustedes recuerdan este chico que fue a una visita al LUM, se toma una foto donde estaba el comité, la foto era del comité central o de parte del comité central de Sendero, él se toma la foto, la cuelga en su Facebook y fue objeto de una investigación, incluso si no recuerdo mal lo detuvieron. Y esto lo coloco porque me parece que es muy importante las narrativas que vamos construyendo. Algo que ha tenido un gran despegue es la narrativa de la normalidad. Tiene un protagonismo, ¿no? La normalidad que se supone que era lo que vivíamos. Ha sido rota a partir del COVID-19, en nuestro caso del 16 de marzo, y luego a partir del 30 de junio entramos plenamente a la post-normalidad o nueva convivencia, como lo dice el lenguaje gubernamental, ¿no? Pero, ¿qué hay detrás de ese concepto de normalidad, no? Uno es sinónimo de lo aceptado como natural, ¿no? Como algo genuino del acontecer, de cierta manera como inevitable, como algunas leyes de la física, como la ley de la gravedad, ¿no? O el teorema de Pitágoras, ¿no? Sin embargo, esta aparente normalidad, el COVID la ilumina, ¿no? Esta normalidad la ilumina en toda la miseria, ¿no? Sobre la cual se ha construido. No existía la tal clase media con cierta fortaleza. La riqueza y el famoso chorreo nunca llegó, al contrario, hoy queda al descubierto que no se invirtió en educación, en justicia, en trabajo, etcétera, ¿no? Y es todo este lenguaje en relación a cómo se maneja la economía, ¿no? Que la manejan cual si fuese un fenómeno natural, ¿no? Hay una inversión, entonces la inversión es como una lluvia y va a haber un chorreo. Probablemente si llueve para Roque Benavides, no va a chorrear ni una gota para nosotros. Sin embargo, nos hacen creer que es así, ¿no? La normalidad como concepto nos remite a un significado unívoco. Niega la polisemia y se levanta como lo que borra la diversidad, colocando un concepto económico del deber ser. Y todo lo demás son desviaciones, ¿no? Hay personas vulnerables a las cuales tenemos que incluir, ¿no? No es de que eso era parte de la dinámica de ese sistema, del neoliberalismo, no. Son personas vulnerables que tenemos que incluir, ¿no? Lenguaje que lo conocemos, ideología, que la conocemos de otros campos,
como del campo de la diversidad sexual, como del campo de la identidad de género, donde prevalece una ideología hegemónica que dice que la heterosexualidad es lo normal y lo otro es lo desviado. Bueno, ya, le concedemos algo y vamos a llamarlo diverso, ¿no? Y ahí creo que hay una gran trampa en relación a cómo se construye este lenguaje de la normalidad en el cual todas estamos ahora imbuidas. Es parte del sentido común con el cual una se manifiesta, se expresa en relación a lo que estamos viviendo. Los servicios de salud son precarios desde hace más de 40 años. Las largas colas, el desabastecimiento de medicamentos, la corrupción, el maltrato del Estado al personal de salud, el maltrato de los médicos, las enfermeras y el maltrato de todos ellos a los usuarios ha sido una constante en el sector público. Y también en algunos comportamientos en el sector privado. Sin embargo, hoy aparece como si fuera algo nuevo. Nos quieren hacer creer que esto es nuevo, que es producto de COVID-19 y del tipo de manejo que está haciendo el gobierno, y además a esto tenemos que añadirle al ministro rojo que ha colocado en el sector salud. Y sabemos que no es así. Sabemos que para nada representa esa historia que conocemos, ¿no? Quieren hacer creer que hay una realidad estática, como que fuéramos incapaces de analizarlo, ¿no? Ahora, todo esto, a la vez, todos estos hechos a la vez conviven con otro tipo de prácticas. Uno, una economía solidaria puesta en la práctica que creo que no habíamos visto antes, ¿no? La compra en locales cercanos, el delivery, no me estoy refiriendo a lo de los fast food, sino el que había antes de venta de verduras, etcétera, ¿no? E inclusive yo pondría ahí como hito de esta solidaridad el hecho que de un día para otro un sacerdote de la selva peruana de Iquitos consiga 1,5 millones de soles, ¿no? Consiga cerca de 500,000, un poco menos, ¿no? 450,000, 400,000 dólares, de un día para otro, ¿no? O sea, eso también existe. No solamente está lo que Paco ha señalado en relación al sector privado, sino también a lo otro. El otro concepto que a mí me llama la atención y que creo que quiero invitar a que lo reflexionemos, pensemos, es el del distanciamiento social. Si el COVID-19 es la razón por la cual debo tomar distancia social, significa que antes tuve alguna posibilidad de algún acercamiento social o estaba socialmente acercada, ¿no? Y que ahora tengo que distanciarme por ese hecho, ¿no? Voy a plantear algo que no necesariamente es lo más flagrante de la fragmentación que da cuenta del distanciamiento, pero que cotidianamente lo vivimos, creo que o casi todas las personas que estamos esta noche, ¿no? Yo vivo en Barranco. Para ir a Villa El Salvador me demoro 2 horas. Para ir a visitar a mi amiga Micaela Tábara, que vive en Caraballo, me demoro 3 horas.
Y eso que tengo la ventaja que puedo tomar el Metropolitano a una cuadra y que me bajo, tomo el Alimentador y de ahí un mototaxi y me deje en la casa de Micaela. Son 3 horas, ¿no? Para ir a mi trabajo, que no queda en distancia en el fin del mundo, deben ser 4 o 5 kilómetros, trabajo en la cuadra 1 de Arequipa, yo me demoro 1 hora y cuarto, es decir, en promedio 2 horas y media diarias. ¿De qué acercamiento social podemos estar hablando si no tiene tiempo para establecer relaciones solamente tomando como indicador el transporte público, ¿no? Y yo creo que ahí venimos de una vida geopolítica fragmentada, con circuitos atados, de acuerdo a condición social, sexual, género, de discapacidad y étnica. El otro concepto que está bastante en boga es a nivel de lo emotivo, ¿no? Se construye y, bueno, es algo que circula hace mucho tiempo, pero que ahora toma mayor fuerza, la denominada resiliencia, desde la cual va a resultar de que si una persona es pobre es porque no es capaz de movilizar sus recursos, ¿no? Porque te prueban periquito de tal, que vino, que no sé, Nicache, el mejor ejemplo y el más estudiado, y podemos tener seguro varios miles de ejemplos en Gamarra, donde entonces la responsabilidad de los obstáculos que se tiene para el ejercicio de la educación, la salud, el trabajo, aparecen como una responsabilidad individual, ¿no? Completamente individual. Y castiga de tal forma el Estado que yo quedé impactada. Acompañé, ya no recuerdo si ha sido 2019 o 2018, pero me parece que fue 2019. Una niña de 10 años violada en Iquitos. La mamá y la abuela estaban de acuerdo que le hagan el aborto terapéutico. Los médicos del Hospital Regional de Iquitos se negaron. Y parte, el argumento central fue el ancho de las caderas de la niña, que el ancho de caderas que tenía era susceptible de soportar un embarazo. Es decir, el embarazo es un tema de distancia, acercamiento, no sé, entre los huesos de la cadera, supongo, ¿no? Se logró por un muy buen acompañamiento desde la Defensoría del Pueblo que la niña venga acá a Lima. Pero al venir acá a Lima viene a cargo del Ministerio de la Mujer. Y de acuerdo a la normalidad, cuando el Ministerio de la Mujer se hace cargo de ella porque considera que está en abandono moral. La mamá tiene 22 años, fue violada a los 12, y eso supongo yo no he conversado en ningún momento directamente, que he conversado con la abuela, que estaba tan convencida que la niña tenía que interrumpir ese embarazo. Y ella ahora es responsable que hayan violado a su hija. No es el Estado, no es la sociedad, es ella. Y su hija permanece en un CAR. Nunca me acuerdo de qué significan esas siglas, pero son centros de acogida. Claro, centro de acogida residencial. Porque supone que su familia no puede hacer cargo de ella. O sea, violan a tu hija y tú eres la culpable. Uno de los sentimientos que ha acompañado lo que estamos viviendo, este periodo que le podríamos llamar de plaga, es el miedo. Miedo que se manifiesta como el miedo a lo desconocido, pero también como el miedo al otro, ¿no? Porque es el otro el que puede
contagiarme. Y se establece ese metro, ¿no? Metro y medio, etcétera, ¿no? Y detrás de eso salen evidentemente mucha memoria en relación al miedo, de todo el miedo a otra edad, a lo desconocido, a habitar la incertidumbre, ¿no? El miedo al extranjero, el miedo a perder aquello que tienes. Y lo que considerabas que tenías se está perdiendo. En la desvinculación perfecta, nunca me acuerdo exactamente cómo se llama. Si has sido un empresario de gamarra, hoy día puedes ir, te fuiste al cacho, pasaste de un determinado nivel de ingreso a nada, a cero ingreso, ¿no? Entonces, por supuesto que hay una pérdida real, pero ese temor también es el temor al caos, y que hace que se acepte la fuerza, el establishment, en esa búsqueda desesperada de un orden que te perciba de que algo está funcionando, ¿no? Y por lo tanto, se tiende a identificar una sola forma de desarrollo social, político, como unívoco. Fácilmente se toman resultados obtenidos como resultados posibles. Se pasa de la constatación, el sistema funciona bien así, ¿no? ¿Recuerdan la discusión sobre el capitán Cueva? Era, si no hacen caso, que les tiren su par de cachetadas, ¿no? Porque el sistema vemos que es la forma que tiene de funcionar. Se deposita una seguridad en las cosas que no se moverán, ¿no? En aquello que puede permanecer sólido, inamovible. Por lo tanto, se hipoteca la búsqueda, la construcción de otras alternativas, quizás más justas y equitativas. El sentimiento de miedo se extrapola a la confianza. Sentimiento, la confianza necesaria para construir colectivos. Sin confianza en el otro, no podemos organizarnos. Sin confianza en los que estamos acá, no estaríamos acá. Estaríamos de repente con otro nombre, camuflados por curiosidad, pero con mucho temor, ¿no? No podríamos armar lo colectivo y no podemos, sin confianza no podemos soñar, y menos en proyectos colectivos. El proceso de globalización o el marco en el cual se convierten en frágiles los vínculos. Las identidades colectivas se erosionan y el propio amor e inseguridad sobre uno mismo nos alimenta cada día más el miedo al otro. En esta misma línea de pensamiento, Bauman, que tiene varios títulos, tiene la globalización líquida, etcétera, etcétera. En su libro del amor líquido nos habla de cómo en el contexto de la globalización el amor ha sido desplazado por el deseo. Mientras el amor es el anhelo de querer y preservar el objeto querido, el deseo es en anhelo de consumir el objeto, ¿no? De tener el objeto. Una vez consumido, se desecha. Y creo que este tipo de interpretaciones nos podrían ayudar a interpretar el caso de este actor de televisión. Ese miedo a establecer relaciones duraderas. Y las relaciones duraderas no solamente tienen que ver con el ámbito afectivo sexual, sino también relaciones duraderas en un colectivo, en un partido político, en un movimiento, en una pertenencia, en un colectivo el que sea, quiero decir, no necesariamente tiene que tener un fin político, puede ser
de caridad, pero ese temor al compromiso, ¿a qué me va a demandar? ¿A qué me va a demandar? ¿Cuánto tiempo voy a tener que invertir y cuánto dinero voy a tener que invertir? Hace que se configure un miedo al rechazo. Ahora, ¿qué se oculta detrás de esta narrativa? Yo no sé si se oculta o la pregunta es ¿qué se calla? ¿Qué nos quiere escuchar, no? Y una de las cosas que por lo menos para mí salta como un resorte es que se afirma que ha caído, la economía se ha desplomado, esto no funciona y los cálculos son si el PBI del 15 puntos o qué sé yo, cuántos puntos, etcétera, etcétera, a pesar que como muy bien ha señalado Paco, la actividad minera, que se supone que es la joya de la corona, la cristalería de la abuela, nunca paró, nunca paró. ¿Y qué? Y uno se pregunta, si la economía sostiene un país y la economía se ha desplomado, ¿cómo estamos acá desde marzo? Y no es solamente nosotros, también están los otros sectores con medias posibilidades de acceso al ejercicio de sus derechos. También están, no es que se murió la mitad del país, no es cierto. ¿Cómo se ha sostenido eso si la economía es el corazón? ¿Qué es lo que se oculta ahí? Se oculta la economía del cuidado y la economía del cuidado remunerada y no remunerada. El trabajo doméstico, se oculta todas las actividades del trabajo doméstico que hacen posible que estemos acá, con mejor calidad, mayor o menor consumo de calorías y de nutrientes, pero que hace posible que estemos. El cuidado de enfermos, que es algo que se transmite todos los días, cómo tienes que hacer, por qué tienes que pasar toda una etapa en tu casa. ¿Y quién te cuida? ¿Quién te cuida? ¿Eso que no es un trabajo? ¿No es una labor? Y creo que eso es parte de lo que se oculta. ¿Cuánto contribuye? No solamente en momentos de crisis, no solamente en momentos de crisis. ¿Cuánto contribuye todo este trabajo a hacer posible, decirlo en términos de Marx, a hacer posible la reproducción de la fuerza de trabajo? Y yo creo que más que, por lo tanto, reflexionar de nueva convivencia y de nueva normalidad, tendríamos que pensar en cambio de continuidad, porque no es de que la pandemia, el COVID-19, por arte de magia, todo lo iluminado, uno no va a ser leído desde el mismo lugar. Paco decía en su intervención, lo que está sucediendo nos da muchos elementos que muestran aquello que venía, en su caso, que venía sosteniendo hace muchos años. Pero no es así para todo el mundo. O sea, los aprendizajes no son por ósmosis, ¿no? Es algo así como que necesitamos estudiar. Y con estudiar quiero decir analizar, conversar, incidir. No aprendemos ni individual ni colectivamente por ósmosis. Quiero compartir 3 ideas que me parecen centrales en relación a políticas públicas, tratando de toda esta disputa por las narrativas, tratando de aterrizarla, ¿no? Ceci. Uno, tenemos que insistir, ¿sí? 3 minutos, gracias. Ya, en el contenido de la democracia. Una de las cosas que me parece más peligrosas en relación a la democracia, no solamente es de que hoy día se vio de que, hoy me refiero a durante la pandemia, que el Estado no existe para una serie de sectores, sino cuando se dice el virus es democrático.
No, no es democrático. De democrático no tiene nada, porque no afecta por igual. Entonces la igualdad no es algo que simplemente nos sucede a todos, sino implica la calidad de cómo nos sucede. Lo otro es que la formulación de políticas públicas en este país tienen que tener un enfoque geopolítico. No es lo mismo vivir en el centro de la ciudad o en centros urbanos que fuera de ellos. No es lo mismo. Tiene que tener un enfoque intercultural, de identidad de género, de identidad étnica, una forma en la cual se pueda dar y el bono lo demuestra de la mejor manera, que se pueda dar una política universal sin considerar esas diferencias. Lo otro es la reforma fiscal, la reforma previsional, la reforma en salud y educación. Y también tenemos que hacer un nuevo pacto sexual. No puede ser, y contrario a lo que todo el mundo opinó, a mí me parece que lo que sucedió con la semana de llamada salida por género demostró justamente la inequidad en ese tipo de trabajo, ¿no? Ya para no hablar de la violencia, ¿no? Y para cerrar, yo quiero invitar a que todo lo que vemos, todo, pero absolutamente todo, el Zoom, la computadora, el celular, la mesa, la silla, el vaso con agua, en mi caso que estoy fumando, el cenicero, el cigarro, antes estuvo en la imaginación de las personas, igual los sistemas políticos. Entonces, que incentivar nuestra imaginación para ver cómo va a continuar, cómo hacemos este cambio en una continuación. Gracias. Por seguir mi aviso del tiempo. Ahora vamos a, bueno, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a quienes se han ido integrando a través de Zoom y también a través del Facebook, de la transmisión en vivo que estamos haciendo desde En Movimiento, en este conversatorio que organiza el Club de Anticapitalistas de En Movimiento. Y no se olviden de mandar por inbox o por mensaje si es que desean sumarse a este proceso. Bueno, hemos tenido 20 a 30 minutos de gestión y ahora vamos a pasar a leer en principio las preguntas que han llegado por el Facebook y para que haya una intervención, unos 3 minutos o 5 minutos de parte de Francisco Durán y de Cecilio Olea. Por favor, también pueden a través del chat comunicar sus preguntas por esta vía del Zoom. Bueno, un segundo. Voy a poner aquí preguntas. Bueno, una pregunta dirigida a Francisco Durán es, Vizcarra, ¿es presionado o hace las cosas por voluntad propia? Cuando toma medidas contra los trabajadores, ¿el caso de qué forma presiona? Es de Omar Canales. Luego, la pregunta de un comentario y una pregunta de Miguel Villa. Dice, bien, Francisco Durán, estamos esperando el libro de las 4 años. Luego sigue Miguel Villa, también, ¿por qué Argentina ayuda con bonos estando en default y Perú no?
Y finalmente, la pregunta que tengo aquí de Iván Medina, que dice, no dirige la pregunta en específico, dice, así que pueden comentarla tanto Francisco como Cecilia. Se ha discutido si se puede implementar el modelo alemán de integrar a representantes en el directorio de las empresas grandes, en igual número y con igual peso de decisión. Si Alemania lo hace y no es socialista, ¿por qué en Perú no se puede? Esas son las preguntas que llegan por el chat de Facebook y les doy la palabra a Francisco Durán y a Cecilia de 3 a 5 minutos, porque hemos ya una última para dar oportunidad a los participantes del Zoom para que puedan intervenir. Con respecto a la primera pregunta, creo que es un tema de discusión interesante la relación que guarda el presidente Vizcarra con los grandes empresarios, incluso con los lobistas que representan a los grandes empresarios, o sea, gente pagada para hacer gestiones de intereses. Y es difícil responder porque Vizcarra es un caso especial. Él no fue elegido presidente, tuvo que sustituir al presidente Kuczynski. Y generalmente es en las campañas electorales donde los presidentes o los candidatos, que después lo son, se van articulando con los grandes empresarios. Y el mecanismo inicial es la financiación de campañas. Y en este caso eso no ha ocurrido. También porque van privadas y ahí se van conociendo. En el caso de Vizcarra, apenas es nombrado presidente, debe haber ahí todo un programa de reuniones privadas para ir tejiendo una más directa. Y ciertamente se le ha notado a Vizcarra por momentos en que trataba de construir su base política y aumentar su capital de tal manera que se especula en 6 años vuelva a postular a la presidencia. Este objetivo él lo tiene que lograr haciendo equilibrios entre los grandes intereses económicos y lo que son sus propios planes de ganar popularidad y apoyo. Yo creo que al principio se notaba más independencia y la independencia ha terminado diluyéndose poco a poco, sobre todo en el momento en que cierra el Congreso y en la medida en que el gobierno puede legislar por decreto, que es lo que sucedió, es lo que estaba haciendo Vizcarra, y ahí me parece un juego de lobbies muy, muy intensos. Y hay medidas que ni siquiera discutimos, pero que pasaron así rápidamente desapercibidas. Por ejemplo, suspendió el impuesto a los bienes de capital. ¿Eso a quién favorece? A los dueños de las acciones, ¿no es cierto? Si estás ganando en la bolsa, puedes pagar tus impuestos. ¿Por qué lo suspendió? Nunca dieron una explicación clara. Después está la ley de fusiones y adquisiciones. Eso es algo que había prometido y que lo ha suspendido 2 veces, ahora hasta fines de su gobierno, cuando al mismo tiempo vemos los efectos nocivos de la concentración de cadena de farmacias, o el hecho que 4 bancos dominen el sistema financiero peruano y tengan el riesgo de distribuir los fondos del Estado, ¿no? A la gran mayoría por lo menos, ¿no? Hemos visto el lobby de las AFPs, donde las AFPs le dicen al gobierno que saque un funcionario y al día siguiente Vizcarra y la ministra Alba lo despiden. Hemos visto cómo temeroso trató de responder a las presiones de la CONFIEP en materia laboral, que prácticamente le dijo lo que tenía que hacer. Entonces yo diría que en síntesis está sometido a muchas presiones y cada vez cede más a las presiones de los grandes grupos de poder económico, de las grandes corporaciones, y cada vez más su gobierno se abre más a los lobistas. Eso como primer punto. Con respecto al tema de las AFPs, yo creo que la discusión nacional sobre el sistema de pensiones, un modelo que imitamos de Chile, donde también está en crisis, ¿no?
no todos los países tienen privatización de pensiones, nos enseña dos cosas. Nos enseña que se han convertido en un gran núcleo de poder, porque son dueños, como digo, de acciones, de bonos, de certificados de depósito en cantidades que ningún otro grupo capitalista tiene. Hemos entregado nuestras pensiones, lo que tenemos trabajo formal, ¿no? Y ellos a su vez tienen la libertad de decidir dónde la colocan, si la compran, si la ponen en el exterior, si la ponen... Y ese es un gran poder. Incluso tienen la capacidad de financiar, el Estado emite bonos y los compran las AFPs. Entonces creo que estamos frente a un núcleo de poder nuevo, básicamente transnacional, manejado por gerentes, que es uno de los centros dominantes de la economía peruana, y creo que vamos a estudiar ese tema más a fondo, porque no se trata solo si se entregan o no se entregan los fondos, se trata del poder que está detrás del sistema de pensiones, y eso es algo que hay que ir a un nuevo esquema futuro. Bien, sobre el caso de las distintas actitudes de presidentes latinoamericanos, ciertamente yo creo que el caso de Argentina con Fernández es interesante porque tiene una actitud mucho más vigilante y fiscalizadora respecto a las grandes empresas o a los ricos. Pero no es el único caso. El caso de López Obrador también me parece significativo, que en un discurso dice, yo no voy a repetir el mismo error de otros países de darle dinero a los bancos para que después los bancos hagan lo que les parece. No, voy a vigilarlos. Y eso contrasta con el caso peruano, que básicamente muestra, como había dicho antes, a un Vizcarra bastante débil, bastante conciliador, con poco filo, ¿no? Y la ministra Alba, ¿no? Puede ser una joven millennial muy técnica, pero yo tengo la impresión que su actitud al mismo tiempo está generando influencias que no sabe bien qué hacer y entonces recibe consejos que no le convienen. Y finalmente, sobre el caso de Alemania, esto es algo que se en el Perú en la época de Velasco, ¿no? El dar participación a los trabajadores en los directorios. Es una propuesta que se debe retomar, pero habría que ver cuál es el mecanismo. Las acciones individuales que tienen los trabajadores deberían dar lugar a representación en el directorio, podría ser. Los sindicatos podrían comprar acciones y tener representación en el directorio y generar contrapesos. Y en el caso de las AFP también. O sea, yo soy pensionista de una AFP, así como mucha gente. Tengo cero representación. Ellos hacen lo que les parece y el Estado no lo supervisa. Entonces creo que debemos ir generando una discusión, y ya con esto termino, de la democratización de la economía, que me parece muy importante. La economía se ha privatizado, se ha expropiado, confiscado, se han dado de nuestros deseos. Ellos los manipulan por la publicidad. Nos han borrado la diferencia entre deseo y necesidad para que gastemos lo que no necesitamos. Se han comprometido nuestros recursos futuros. Todos los días tenemos que pagar, todos los meses tenemos que pagar intereses, tenemos que pagar tarjetas de crédito a tasas altísimas. Entonces yo creo que estos son temas que surgen en la pandemia y que vale la pena discutir. Finalmente tengo una última pregunta sobre Roque Benavides. Él evidentemente está lanzando la presidencia, está muy activo en redes, está buscando pues, generar una propuesta presentándose como un ingeniero con gran capacidad gerencial, ¿no? Desinteresado, ¿no? Que solo quiere servir al país. Me parece que se ha adelantado, no es el momento para candidaturas ya, y habría que ver por qué alguien que es uno de los hombres amigos del país quiere lanzarse a la presidencia. La respuesta es muy sencilla, hay un vacío de poder. Sus principales operadores políticos, el aprismo y el fujimorismo, están en problemas. Y en medio de este vacío, de repente dice, bueno, quizás debería presentarme y yo llenarlo. Así que en eso estamos. Es otro tema a seguir. Muchas gracias. Ceci. Cecilia. ¿Puedes intervenir? Hubo una... Sí, te repito la pregunta que fue en general.
Es, Sí, es sobre este asunto del modelo alemán, ¿no? De darle participación a los trabajadores, también a las trabajadoras, supongo, y por qué no se podría hacer así en Perú. Y también invitarte de repente a hacer un diálogo con lo último que también ha tenido Francisco Durán, y que conecta con lo que tú nos has estado hablando sobre la privatización de la economía, y también esto de cómo no solamente es un proyecto económico, proyecto cultural y social, donde también capturan el Estado y capturan nuestros deseos, nuestras subjetividades, ¿no? A través de los discursos que tú estás aquí analizando. Gracias, Ceci. Por favor, te doy el pase. Sí, yo quiero partir de lo de participación. Creo que evidentemente si algo demasiado débil ha tenido el manejo de, de la pandemia de parte del gobierno ha sido que no ha dialogado en ningún momento con, podemos llamarle sociedad civil o gremios o con las personas interesadas, con las personas con las cuales tenía que interlocutar, con los colectivos con los cuales tenía que interlocutar. Y es clave, por supuesto, la participación, pero está la pregunta, ¿cuánto poder te da? O sea, ¿en qué condiciones eso puede ser representativo? Tenemos el balance de lo que sucedió en la época de Velasco con sus aciertos y sus debilidades, pero hoy los trabajadores y las trabajadoras tenemos representación en salud. En el directorio de salud estamos representados. Y no se siente, no se sabe, no hay, o sea, es la ausencia de una cultura democrática. Es la ausencia de esa cultura democrática, no solamente es de parte de la derecha, no solamente es de parte de quienes deciden, es también de parte de los sectores afectados por esas decisiones, porque, pucha, podrías convocar pero a unas asambleas impresionantes para hacer consultas en relación a salud. Creo que el 80% de afiliados a salud no está enterado que tienen una representación ahí. Y me parece que más que suena bien voto lo de Alemania, pero es un sistema neoliberal asfixiante, con serios problemas raciales, con serios problemas, quiero decir, de conflictos raciales, sobre todo con las generaciones que tienen turco y que ya son generaciones alemanas, pero que fenotípicamente no las ubican así. Entonces, hay una serie de aspectos que a mí no necesariamente me la hacen ver como el espejo hacia el cual quiero caminar, ¿no? Y es clave, me parece, la cuestión de la subjetividad. O sea, se apropian de hacernos creer en estar pensando en esto. Yo creo que es como para una película digna del llamado cine italiano, que en un momento en que lo que ha desatado, digamos, la mortalidad de personas que han adquirido el virus, los que han logrado superarlos y los que no superarlos, la obesidad ha sido un factor clave para el desenlace. Sin embargo, lo primero que se abre son los deliveries de fast food que consumen papas, en el país de la papa, consumen papas importadas. O sea, creo que ahí hay todo una... O sea, hay
una serie de cosas que analizar y de cambios de sentidos de qué es lo que tenemos que construir para pensar en otro tipo de poder. O sea, que realmente, poniendo el caso, retrocediendo al caso de una representación de trabajadores, de una representación de los involucrados, como decía Paco, no están los directamente involucrados, lo de las AFP, que es el robo, pero más grande. Yo deposito 10 soles al banco de crédito y lo peor que me puede pasar es que de acá a 10 años me devuelven mis soles. No, en la AFP deposito una cantidad y luego me cuentan que invirtieron mal. Es como si le estuviese dando mi dinero a alguien que va a un casino, ¿no? Un día gana, el otro, y me dice, no, no te preocupes, las matas son así, algún día ganaremos. O sea, es el robo agiotista amada, pero que nos hace más fortaleciendo una cultura de mucho individualismo, ¿no? Que conecta con toda esta cuestión del consumismo. Gracias. Muchas gracias por sus restas. Hay algunas preguntas adicionales, pero con toda confianza, con niño queremos preguntarles si pueden hacer una segunda intervención de 2 minutos cada uno con sus reflexiones finales, porque también tenemos políticas de cuidado y estas nuevas tecnologías también no son tan amables para sostener conversaciones prolongadas. ¿Les parece que las lea Francisco, Cecilia? Sí, al menos tengo disposición de tiempo y así evitamos monólogos. Francisco. Sí, algunas reflexiones finales. Voy a leer rápidamente, voy a cerrar mi cámara y voy a leer rápidamente las preguntas que están en el chat y vamos a las reflexiones. ¿Está bien? Sí. Ya, gracias. ¿Me escuchan? Sí. Perfecto. Entonces, tenemos las últimas preguntas y comentarios, ¿no? Bueno, Ángela Torres saluda a Cecilia por su presentación. Ángela es de FENTUC. Y bueno, hay una pregunta de Carlos García, que la pueden también responder ambos. Si el Estado peruano está secuestrado, ¿qué chances hay de liberarse? ¿Solo le queda convivir con los secuestradores? Irma tiene una pregunta, ¿no? Roque Benavides, ¿qué nos puede decir sobre su interés de postulación a la presidencia? Bueno, eso ya lo respondió Francisco. De repente Cecilia quiere hacer algún comentario. Irma Flucker es del Movimiento del Núcleo Anticapitalista. Coroch Moy, en un momento en que las protestas presenciales se encuentran fuera de alcance, ¿qué manera tendríamos los ciudadanos para alzar nuestras voces y reclamar una reapertura económica más justa? También creo que ya de alguna manera ha sido también contada, respondida, pero igual lo dejamos a su voluntad. Guayana, también del movimiento, hace una semana la prensa presentó como noticia la aprobación de una línea de crédito flexible del Fondo Monetario Internacional para el Perú. 11.000 millones 11.000 millones, sin embargo, sabemos que por la experiencia de los años 90, que esos préstamos vienen algunos con pedidos de recortes sociales y medidas antilaborales. ¿Qué podemos esperar de esta noticia? Bueno, hay una pregunta de Lourdes Chávez, es también una compañera activista. Dice, Pablo Checa es representante de la CGTP en la Comisión Multisectorial de Reactivación Post-COVID. ¿Se le siente?
para los dos expositores, para Cecilia y para Francisco. Y Jesús Mirabal, hola Cecilia, cuando te refieres, en Movimiento Núcleo Anticapitalista, creo, sí, es. Hola Cecilia, cuando te refieres a democracia cultural, ¿cuáles serían medidas que se pueden dar para que exista democracia cultural o al menos mejorar en nuestra sociedad? Saludos. Cecilia, gracias por compartir. Bueno, creo que ya he leído todo, agradecer a quienes nos han seguido en Facebook, nos siguen por Zoom y han formulado sus preguntas. Ya les doy pase a Francisco y a Cecilia para que vayan cerrando con las respuestas y sus reflexiones finales. Muchas gracias. ¿Empezamos con Cecilia o quiere que yo empiece? Cecilia, ¿puedes ser tú? Sí. Muchas gracias por eso, por ese gesto. Sí, dos cosas, ¿no? Creo de que posibilidad de que las personas retornen a determinadas actividades económicas depende también de que el gobierno converse con ellos. Necesitamos ser pitonizas para saber lo que iba a suceder en Gamarra. Y Gamarra es uno de los sectores más organizados en este país. Están organizados por manzana, por línea de actividad, por el de la galería, el piso dentro de la galería, etc. Han podido reunirse y conversar cómo hacer. Es un secreto a voces que Gamarra iba a Gamarra a sacar maquinaria, que tenían que seguir trabajando. ¿De dónde cree el gobierno que salían las mascarillas que el propio gobierno contrató para poder repartir dentro en el marco de lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces son cosas de que, como digo, no se necesitan grandes estudios de ciencia política. Un poco de calle y te hace calle y voluntad política que puede hacer de que eso se dialogue, porque no estamos hablando de sectores en el aire, sino de determinadas formas de generación de ingreso que cada cual en su distrito, en su localidad, sabrá cuáles son. Y creo que ahí hay un problema súper grave. Y lo otro en relación a cómo protestar, ¿no? A mí me parece súper interesante y lo vinculo con la reflexión de Jesús. Y eso sí, si lo he dicho, me he expresado mal. No he hablado de democracia cultural, sino he hablado de la democracia en la dimensión cultural. Por ejemplo, en Uruguay no se ha dado una cuarentena. Se ha pedido a la población que eviten salir, que eviten reuniones, etc. Nada está prohibido y se ha cumplido, porque hay una larga tradición de ciudadanía, hay una larga tradición y ciudadanía implican derechos y por lo tanto respetar también el del otro. Entonces yo puedo tener derecho a salir, pero no me puedo acercar mucho, entonces tengo que limitar mi salida o hacerla de una forma extrañísima para no encontrarme con el otro. Y creo que eso es clave. Ya han hecho 2 manifestaciones. El 1 de mayo la hicieron en autos, ¿no? Bueno, los que tenían autos, los que no, no. Pero las personas salieron y se pararon alrededor es el malecón, que le llaman la Rambla, con sus carteles, ¿no? A distancia uno del otro, porque les prohibieron hacer la manifestación y esta forma fue la forma que encontraron. Y hay una marcha que se da año a año que se llama Marcha del Silencio. Muy impactante porque es la marcha por los desaparecidos. Y las personas van en silencio, con una vela y el nombre de un desaparecido. Y este año hicieron la marcha proyectando en los edificios, porque no iban a poder salir, ¿no? No tenía ningún sentido. Y más bien armando el vacío de la avenida por la cual transitan. Es una fecha de julio, que 18 de julio creo, en la cual sucede la marcha,
proyecciones de ver el vacío, que era como una expresión justamente de esa protesta. Y creo que ahí tenemos que pensar cómo podemos hacer actividades, expresar aquello, nuestra disconformidad, sin necesariamente poner en riesgo, ponernos nosotros en riesgo y poner en riesgo a los demás. Gracias. Francisco. Sí, yo quisiera responder la pregunta del Estado secuestrado, que diríamos capturado, ¿no? Es parecido el término. Algunos otros hablan de cooptación del Estado, pero viene a ser lo mismo, viene a ser la influencia de élites con grandes recursos que logran obtener ventajas de las decisiones del Estado. Se puede decir que eso siempre ha ocurrido, pero yo creo que habría que tener en cuenta que en las llamadas democracias de mercado, que tienen vigencia en la tríada Japón-Norteamérica, Europa, extendiéndose a Europa Central luego de la caída de la Unión Soviética y mucha vigencia en América Latina. En estas llamadas economías de mercado se ha experimentado con un modelo que llamamos neoliberal, ¿no? Más mercado, menos Estado y también menos sociedad civil. Y esa es una fórmula que ha generado poco a poco un desastre y ha terminado acabando con todos los intentos de estabilización social, de pacto social, en los cuales se creía que nos estábamos asentando para ir a una etapa de relativa prosperidad, de modernización, de afirmación de derechos, y no es tal. Este modelo se introduce bajo la influencia de intelectuales extremos en su planteamiento de mercado. Están a la derecha de Adam Smith en muchas cosas. Tienen una visión darwinista de la sociedad, en que la sobrevivencia es la lucha del más fuerte, y el más fuerte es el que debe ser premiado. El empresario, el inventor que logra colocar algo en el mercado, el funcionario de alto nivel que conoce los secretos de la economía y así sucesivamente. Y el resultado es que tanto en los países desarrollados del hemisferio norte como el hemisferio sur está en cuestión este modelo. Básicamente porque hace tres cosas. En primer lugar, una concentración extrema del poder económico en manos de un núcleo cada vez más pequeño de grandes corporaciones y familias ricas. Y eso genera un desequilibrio. En segundo lugar, una disminución de las funciones regulatorias y sociales del Estado, que también genera otro desequilibrio. Se desmantela el estado de bienestar en el norte y se desmantelan los populismos y acosan a los socialismos. En una desarticulación de la sociedad civil, empezando por las políticas para debilitar, dispersar a los sindicatos, evitar que sirvan de contrapeso a las grandes corporaciones y evitar que sigan presionando al Estado. Entonces, todo esto en el mundo está llegando a una situación límite, y también en América del Sur, sobre todo en el Pacífico Sur, ¿no? Donde vemos que en Chile, que se presentaba como un modelo de éxito, todavía no saben cómo arreglarla, pero sí que también hay un enorme malestar, y el Perú, que lo imitó, ¿no es cierto? Entonces tenemos que ir a una situación en la cual, viendo esto a grandes rasgos, debemos hacer tres cosas: desconcentrar el poder económico con políticas antimonopólicas. Debemos reforzar el poder del Estado, que se ha demostrado que es indispensable en la pandemia. Solo así podemos crear las condiciones generales para frenar lo que llamamos la captura del Estado. Ir a una situación en la cual democratizamos el Estado, democratizamos la economía, incentivamos la participación. ¿Cómo se construye eso? Es algo que está en discusión, pero ciertamente la crítica ya empezó, y yo creo que la pandemia nos hace ver ciertas cosas que nos mueven más en esa dirección, y esa es mi esperanza. Bueno, con eso termino. Muchas gracias por haberme escuchado. Espero haber tenido o tener más adelante otra ocasión de estar con todas y con todos ustedes. Muchas gracias. Nuevamente, gracias a Francisco Durán, a Cecilia. Les pedí a todas les participantes que si por favor desean abrir sus cámaras
desean abrir sus audios para agradecer infinitamente a Francisco y a Cecilia por sus saberes, por sus años de experiencia, de lucha, y por seguir en eso. Gracias, Bueno, Francisco. un Gracias, aplauso Cecilia. realmente. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias amigos. Gracias María Isabel por la invitación. Gracias a ti. Gracias Pancho Durán, muy interesante como siempre. Cecilia.